Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con historias del culto. Las historias anteriores, aunque fueron buenas todas, eran algo cortas, así que les debo este video largo con recopilación de varias historias. Recuerden seguir suscribiéndose, dejando likes y comentarios, eso ayuda mucho al canal y a que crezca nuestro culto. Sin más por decir, vayamos con las siguientes historias. Historia enviada por Jesús Manuel Salinas desde Chihuahua. En esta ocasión te quiero contar una historia de cuando era un niño y vivíamos en una casa de renta en Aldama, Chihuahua. Tenía alrededor de 7 u 8 años cuando sucedió. Tal parece que soy susceptible a que me sucedan eventos paranormales desde esa edad. Todo empezó desde que mi madre se embarazó de mi única hermana. En esos tiempos, mi padre se había ido a Estados Unidos y solo estábamos mi madre y yo. Vivíamos en una casa de renta ubicada en la zona centro de Aldama. Ahora la rentaron y le hicieron un bazar. En ese lugar se sentía un ambiente extraño y pasaban cosas que uno puede tomarlas con lógica, pero ahora muy extrañas. Recuerdo en una ocasión que mi madre se metió a bañar y yo estaba cuidando a mi hermanita en el cuarto. Mi madre tenía el estéreo de la casa prendido en el radio y de la nada se le subió el volumen al máximo. Fui a bajarle, pero al regresar al cuarto se volvió a subir. Apagué el estéreo y me regresé con mi hermana. En ocasiones se oían los trastes caer y ruidos en el techo, pero pensábamos que era nuestra imaginación. Esas cosas sucedieron durante un buen tiempo. En ese lapso llegó la hija de una amiga de mi mamá a vivir con nosotros. Pero esta chica nos decía que en la puerta del patio se veía una sombra rara cuando pasaban estas cosas. Nosotros pensamos que estaba bromeando y seguimos como sin nada. Pero una de las noches mi mamá se levantó al baño y puso a mi hermana en la cama con nosotros, ya que la estaba amamantando. Nosotros la acostamos en medio con cuidado y tratamos de dormirnos. Pasó un poco de tiempo y nos dimos cuenta que mi hermanita por sí sola era como arrastrada a los pies de la cama. Nosotros la tomamos en brazos y le contamos a mi mamá. Ella se puso a rezar y regresamos a dormir. Pasaron los años y los sucesos fueron disminuyendo. Luego empezamos a mudarnos. Ya estábamos un poco más grandes, pues mi hermana ya tenía 2 años de edad. Recuerdo que nos estábamos mudando de noche, ya que mi papá había regresado y trabajaba hasta las 8 de la noche, y en lo que empezaron a arreglar todo se les hizo muy tarde. Mi hermana y yo nos quedamos solos en la casa. Recuerdo que mi hermana me despertó llorando muy fuerte, y yo al despertar le pregunté qué estaba pasando, y ella solo me señalaba a la puerta del cuarto. Al mirar a la puerta se veía una silueta afuera de ella, a lo cual yo cuestioné quién era, pero tal vez eran mis padres o alguna de las personas que estaban ayudando a la mudanza. Pero nadie me respondió. Esa silueta no se movía del lugar y parecía que estaba de frente a la puerta, dispuesta a abrirla. Yo solo abrazaba a mi hermana, la cual no paraba de llorar, y yo seguía preguntando quién era y por qué estaba enfrente de la puerta. Pero solo seguía un murmullo que no lograba entender. No supe cuánto tiempo pasó hasta que regresaron mis padres, y les supliqué que nos llevaran a la otra casa mejor. Nunca más supe qué era lo que pasaba en esa casa, y para mí es mejor no saberlo. Saludos desde Chihuahua. Historia enviada por Leticia Hernández desde Ciudad de México. Hola, soy Leticia Hernández y esta historia que estoy por relatar sucedió en la Ciudad de México en julio del 2006. Yo era periodista y por motivos de mi trabajo, en ocasiones viajaba de ciudad en ciudad para hacer nuevas entrevistas en diferentes lugares. Ya estaba mi familia acostumbrada a verme poco, pues mi trabajo era muy demandante. Así que sin más por decir, me trasladé de Apodaca, Nuevo León, a Ciudad de México. Tomé mi equipaje y abordé el avión.
Al momento de llegar a la ciudad, lo primero que hice fue ir al hotel que me reservaron del trabajo. Era el Hotel México y estaba ubicado en la delegación Álvaro Obregón. Pues para ser sincera, me pagaban en ocasiones el hotel más económico que encontraban, ya que no es muy bien pagado el periodismo. En fin, llegué al hotel y el encargado me dio la habitación 833. Pues estaba en el último piso, no le tomé mucha importancia y me instalé en la habitación. Dejé mi bolso en el buró, me duché y luego me dispuse a dormir, pues ya era muy noche, cuando de pronto me despertó un ruido que golpeó la puerta de mi habitación. Ese era el ruido como de un pelotazo. También escuchaba unas risas de un niño que parecía estar jugando en el corredor del pasillo. Yo, un poco molesta, me dispuse a dormir de nuevo, pero luego de unos minutos, el pelotazo se volvió a escuchar. Yo, ya molesta, decía entre mí misma: ¿cómo puede la gerencia del hotel permitir que haya gente jugando a estas horas de la noche? Yo descolgué el teléfono para llamar a la gerencia del hotel, pero nadie contestó. Después de escuchar por quinta ocasión el pelotazo, salí enfurecida a ponerle un alto a la situación, cuando al momento de abrir la puerta, me llevé la gran sorpresa de que no había nadie en el pasillo, y en el lugar me invadió un profundo frío, lo cual era extraño porque eran épocas de julio y hace mucha calor. Después de eso, vi una pelota roja que venía rodando hacia mí. Yo la tomé esperando ver algún niño merodeando el pasillo, pero no miré nada. Después de un rato, el niño pasó corriendo detrás de mí y escuchaba su risa profunda. Yo, al voltearme, me impacté al verlo, pues el niño tenía una profunda cicatriz en la cabeza y se le miraba muy profunda. También se le miraban gotas de sangre que le brotaban del cráneo. Quedé paralizada del miedo y en ese instante vi la silueta de una mujer que parecía estarlo llamando. Yo, en mi desconcierto, teoricé que tal vez era la madre, pero la silueta de la mujer tenía una horrible perforación en el abdomen y su rostro reflejaba una gran tristeza. Después de eso, yo me desmayé del susto y no supe nada de mí. Cuando de pronto desperté en la camilla del consultorio del hotel, y a mi derecha estaba el gerente del hotel y enseguida estaba una enfermera atendiéndome. Me dijeron que me encontraron tendida en el pasillo del cuarto y me trasladaron al consultorio con ayudas de recamaristas. Yo apenas procesaba lo que me decían y, después de estabilizarme, le comenté enojada lo que había visto la noche anterior. Al momento de contarle, el gerente se mostraba nervioso y no quería darme detalles de lo que pasaba en ese hotel. Tanto era mi enojo que hasta amenacé con poner un artículo en la prensa para que todo el mundo se enterara de lo que pasaba en ese hotel. Pero el gerente me pidió que no lo hiciera, porque esa sería la ruina del hotel, así que me contaría todo. Yo le dije que estaba bien y él empezó a contarme. Su tono cambió y se puso muy serio. Me dijo que cuando el hotel apenas se estaba construyendo, uno de los albañiles trajo a su esposa y a un pequeño hijo, pues era un deseo del niño ver alguna obra en la que trabajaba su papá. Ese era un niño bastante inquieto y, en un descuido por parte de los padres, no se percataron de que el niño trepó uno de los andamios y estaba a una gran altura que el padre de inmediato fue a su ayuda. Pero la madre se adelantó y, al momento de querer bajarlo, el andamio se partió, haciendo que el niño y la madre cayeran desde una altura de más de 15 metros. El niño se descalabró y quedó muerto en el instante. La madre, por otro lado, cayó clavada en una tabla puntiaguda de las que ahí había. El hombre quedó destrozado al ver tal imagen y al poco tiempo se suicidó en ese mismo lugar. Es por ese motivo que, en ocasiones, sus espíritus deambulan los pasillos del hotel asustando a quienes se encuentran en él. Yo quedé tan impresionada que, después de recuperarme, fui a la habitación, tomé mis cosas y me fui jurando no volver a hospedarme ahí nunca. Gracias por contar mi historia. Historia enviada por José Camacho desde Ciudad Juárez. Hola, quiero compartir una historia que me pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue en el año 2006,
La mera verdad no recuerdo la fecha, solo sé que fue en diciembre, antes de Navidad de ese año. En mi trabajo yo contaba con 2 periodos vacacionales por año de 2 semanas cada uno, a lo cual aprovechaba para ir a ver a mi madre que todavía vivía en el estado de Guanajuato. Y si no salía, me ponía a hacer cualquier remodelación en la casa aprovechando las vacaciones. En esa ocasión no salí a ninguna parte y aproveché para ampliar el baño de la casa, la cual estaba ubicada en la colonia Carlos Castillo Peraza. Recuerdo que se llegó el fin de semana y, como era costumbre, llevé a mi esposa y a mis 2 hijas, que en ese tiempo tenían 2 y 4 años de edad, ya que la tercera aún no nacía. Las llevé a casa de mis suegros, la cual se ubica en la colonia Héroes de la Revolución. Ahí se reunían toda la familia de mi esposa. Bueno, cabe mencionar que en ese tiempo era mi esposa, ya que en la actualidad estamos divorciados. Como decía, se reunía la familia de mi ex y convivíamos por largas horas. Recuerdo que ese día era sábado y ya pasaba la noche. A espaldas de la casa de los papás de mi ex está una casa la cual estaba abandonada. Y como estábamos tomando cerveza, se me ocurrió ir a orinar a ese lugar, percatándome que había un calentón de leña en muy buenas condiciones. Yo lo tomé y le pregunté a la mamá de mi ex si vivía gente ahí. Y me contestó que ya tenía tiempo que se habían ido de ahí unas personas que eran del estado de Veracruz. Cabe mencionar que yo no tengo nada en contra de personas de otras partes, solo fue lo que ella me dijo. Le comenté que me llevaría el calentón, ya que a mí me hacía falta uno para mitigar las inclemencias de esos tiempos invernales que se aproximaban. Se llegó la hora de irnos a la casa y cuando llegamos bajé el calentón del carro y lo puse en la parte de atrás de la casa, donde teníamos un pequeño patio. Y en cuanto nos acostamos y apagamos las luces de la casa, el perro que teníamos, que no era tan viejo ni muy grande de tamaño, comenzó a ladrar y como si se le dejara ir a una persona, a lo que me levanté y asomándome despacito por la puerta trasera, observé que el perro se le aventaba y le ladraba al calentón, como si fuera una persona, por lo que no le tomé importancia y me fui a acostar de nuevo. El perro no paraba, optando por levantarme y meter el calentón dentro de un cuarto que teníamos solo, ya que mis 2 hijas dormían con nosotros en otro cuarto. Solo fue de esa forma que el perro dejó de ladrar. Al día siguiente, mi ex me dijo que esa misma noche, ya más en la madrugada, la despertó un ruido como si se hubieran caído unos trastes que tenía afuera, arriba del lavadero, y que no quiso despertarme, por lo que salimos a ver y todos los trastes estaban en orden. A partir de ese día, comencé a sentir una pesadez en el ambiente, una vibra bastante negativa dentro de la casa. Sentía como una sensación de miedo dentro de mi propia casa, y me parecía como si las horas no pasaran. Como me quedaba una semana más de vacaciones, hacía lo posible por concentrarme en los trabajos que le estaba haciendo a la casa. Lo raro es que cuando salía de la casa no sentía nada de eso, solo era cuando estaba dentro. Yo miraba a mis hijas que estaban chiquitas jugar como sin nada y me comencé a preocupar. Pensé que algo malo podría pasarle a ellas. Asimismo ya estaba llegando otra vez el fin de semana y no aguanté y le conté a mi ex lo que estaba pasando y todo lo que sentía. La pesadez en el ambiente, aquel miedo que sentía dentro y como si no estuviéramos solos, como si hubiera una entidad negativa que nos observaba todo el día. Ella me contestó que también desde el principio sintió lo mismo que yo, solo que no me quiso decir nada. Fue cuando me preocupé más y más que nada por mis hijas. Se llegó otra vez el sábado y subí el calentón al carro para devolverlo al lugar de donde lo había tomado. Le platiqué a toda la familia acerca de lo que había pasado. Nadie quiso saber nada de ese aparato. Se llegó la hora de irnos para la casa otra vez. Llegamos, nos acostamos y me quedé bien dormido. Lo raro de todo esto es que me despertó un trinar de pajaritos en la ventana del cuarto, bien temprano cuando ya estaba amaneciendo. Sentí una paz y una tranquilidad, ya todo aquello había desaparecido. Y lo raro aún más es que cuando nos levantamos a desayunar, salí al patio y el perro que teníamos
Traía todo el hocico y la cara bastante, pero bastante hinchados. Pensé que le podría haber picado un animal o una viuda negra, pero no se quejaba nada. Lo estuve revisando y le di de comer. Comió como si no pasara nada y no lo van a creer, pero por la tarde ya no tenía nada el animal. Toda aquella hinchazón se le había quitado como por arte de magia. Asimismo, el ambiente en la casa volvió a su normalidad. Eso es todo. No sé qué les pareció la historia. Espero les haya gustado y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Saludos al canal y a todos. Tengo otras historias que después les contaré. Historia anónima. Yo cuando era un niño hablaba con un señor, ya grande de edad. Yo le llamaba a mi amigo Juan y él vivía en el cielo. Me contó mi abuelo, que en paz descanse, que Juan era el nombre de su bisabuelo. Y como yo lo describía, decía mi abuelo que sí era. Un día de cuando era un niño, vivía en Cuauhtémoc, Chihuahua, y mi abuelo en Torreón. Un día le dije a mi madre que nos fuéramos a con mi abuelo, que estaba enfermo, que mi amigo Juan me dijo que él ya se iba a morir, pero que yo le había dicho que no quería que se muriera, y mi amigo Juan me dijo que él hablaría con Dios para que me lo dejara. Ese mismo día, más noche, mi mamá recibió una llamada donde le notificaron que mi abuelo había sufrido un infarto, pero que había sobrevivido por milagro. Pasaron los años y dejé de hablar con mi amigo Juan. Incluso llegué a pensar que era un amigo imaginario que llegué a tener en la infancia. Hace unos años volví a hablar con él en un sueño. Me acuerdo que fue en diciembre y él me dijo que el año siguiente iba a ser bendecido con un hijo varón. Y así fue. En septiembre nació mi hijo. Unos meses atrás, en la casa de la que era mi suegra, había un vecino que era devoto de la Santa Muerte, y habían ido de una iglesia para sacarla de esa casa. Dicen que cuando pudieron correrla de esa casa y fueron a tirar la estatua que tenían de ella, la camioneta se volteó como impidiendo que fueran a dejarla en Tierra Santa. El caso es que desde ese día, 3 lechuzas se la pasan enfrente de esa casa. Eran 3 lechuzas más grandes de lo normal. Cuando mi hijo nació, mi exmujer decía que las lechuzas empezaron a volar alrededor de la casa, cada vez más cerca, y que gritaban y chillaban horrible, que incluso se reían. Un día yo fui a quedarme con ella. Cuando llegó la noche, las lechuzas como que estaban enojadas que yo estuviera ahí. Volaban más cerca y gritaban más fuerte. Tal vez sintieron que yo era una amenaza para ellas, no lo sé. Salí al patio a enfrentarlas y enojado les gritaba que se fueran, que si no les iba a hacer mucho daño. Se fueron, pero al día siguiente volvieron, pero ahora más agresivas. Igual las logré correr esa noche. Me quité una medalla de la Virgen que mi abuela me había regalado y se la colgué a mi hijo. La noche que estuvieron ahí mi hijo no pudo dormir bien. Y cuando le puse la cadena durmió bien a gusto. Yo volví a soñar con mi amigo Juan, y le dije que ahora le tocaba cuidar a mi hijo, y él me respondió que siempre lo estaba haciendo. Por eso las lechuzas nomás volaban alrededor de la casa y no se paraban ahí, porque él las corría. Y me dijo que la Virgen es más fuerte que ellas, y que ella ahora cuidaría de mi hijo. Desde ese día las lechuzas jamás volvieron. Yo desde ese día confirmé que mi amigo Juan era mi ángel de la guarda, o al menos alguien que me cuida. Espero cuenten mi historia. Historia enviada por María Camila. Buenas tardes o quizás noches, tal vez día. Tengo unos días que descubrí su canal. Espero y puedan leer mi historia. Bueno, soy algo mayor. Tengo poco más de 27 años. Vivo en Ciudad Juárez. Desde muy pequeña he vivido eventos paranormales durante muchos años, así que les contaré un poco de lo que me ha pasado. Tenía como 7 años cuando mi mamá me envió al patio trasero. Ya era algo tarde, de noche más bien. Cuando iba saliendo frente a un árbol, miré a una persona muy alta, con cabello amarillo largo y lacio.
Vestía como una armadura, su piel en exageración blanca, algo así como se le conoce a las personas albinas. Realmente se veía hermoso. Con el tiempo me di cuenta de quién era, Satanás o Lucifer. Pasó el tiempo y me pasaban cosas muy raras. Por ejemplo, a veces veía a las personas y sabía qué les pasaba sin que me dijeran nada. Otras veces veía muchos fantasmas o entes como les llamen. Una ocasión pasaba un pésimo momento en mi vida, ya que la mujer que me crió, mi abuela paterna, la cual considero como mi madre, había fallecido y yo me encontraba en una terrible depresión. Pero pasaban cosas muy extrañas. Me abrían las puertas, ventanas y movían cosas, y yo seguía viendo fantasmas. Para esto yo ya no sabía qué hacer. Ya eran demasiadas cosas que me pasaban desde niña, y en ese momento se agravaban cada vez más. En una ocasión, unos amigos y yo estábamos platicando y yo exploté en llanto y les conté cómo me sentía y que ya no podía con tanto. Esperanza, mi amiga, ella me contó de un señor que ayudaba a las personas. Brujo no era, pero en cuanto me mostró Esperanza la foto del señor, enseguida noté que era una persona maravillosa y que era igual que yo. Esperanza me dijo que le escribiera por Facebook. Yo lo dudaba y pensaba, pero igual no perdía nada con hacerlo. Llegando a casa le escribí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que él me respondió enseguida y nos pusimos de acuerdo para vernos. Sinceramente, él me ayudó mucho. Se llegó el día en que fui a verlo, estaba muy nerviosa y así pues llegué a donde él estaba. En cuanto llegué me recibió una señora y me dijo, pasa, él te está esperando. Yo muy nerviosa entré y me encontré con él. Durante una larga plática él me mencionó que yo tenía 3 dones, videncia, predicción y medium, y me explicó que por eso veía a los entes, ya que querían mi ayuda. Me habló que tenía 11 personas detrás de mí, o sea, fantasmas, y él me dijo que yo haría muchas cosas buenas, ayudar a gente, quitarles brujería y eso. Me habló de mi vida pasada y todo lo que me dijo ya tenía sentido para mí porque era lo que me pasaba. Pero tenía mucho miedo creerlo y empecé a ayudar a las personas. He quitado brujería, leo cartas y hago muchas cosas. Hago limpias y a veces me da tanta tristeza que haya gente tan mala haciendo males. He visto tantas cosas de gente realmente mala. He ayudado a encontrar personas desaparecidas. En fin, espero poder compartir una de mis historias después. Me encanta el canal y realmente espero que mi historia se aparte. Muchas gracias de antemano y felicidades por el canal. Historia enviada por José Camacho. Esta historia pasó en Ciudad Juárez en el año 1991, cuando trabajaba en una maquiladora que se ubica en San Lorenzo. En ese tiempo esa fábrica tenía por nombre Fabesa. En la actualidad lleva por nombre Lear, en donde se fabrican las vestiduras de los vehículos automotrices. En ese tiempo yo contaba con 18 años de edad y tenía poco de haber llegado a la ciudad. Proveniente de un rancho en el estado de Guanajuato, todo comenzó cuando en la línea que yo trabajaba, a la hora de salir al comedor, en el transcurso de ir a la cafetería, ya venían de regreso personal de otra línea que salía antes que nosotros. Fue cuando me empecé a dar cuenta que me encontraba siempre con una señora de aproximadamente unos 30 años de edad, la cual ya regresaba del comedor, misma que me miraba fijamente con una mirada bastante penetrante y una sonrisa algo rara, a lo que me ponía a esa edad que yo tenía bastantes nervios, y eso era todos los días. Siempre que me la encontraba, yo no podía evitar voltear a verla. En aquel tiempo las máquinas de costura estaban alineadas y cosía uno sentado. Dicen que ahora trabajan de pie. La línea donde esa persona trabajaba me quedaba a unos 20 metros aproximadamente, y siempre sentía su mirada y cada que volteaba se reía conmigo, con esa sonrisa y esa mirada penetrante. Así pasaron los días hasta que en una ocasión que volteé a verla,
Me hizo una seña con la mano que fuera con ella. Armándome de valor me acerqué. Ya al estar con ella comenzamos a platicar. Me preguntó cómo me llamaba, si era casado, que si me gustaba el trabajo, y ustedes saben, preguntas para entablar una conversación. Yo en ese tiempo era soltero. Ella me dijo que ahí trabajaba su esposo y que estaba en el área de corte. Después supe quién era, y la impresión que me dio esa persona es que miraba como ido todo el tiempo, como en otro rollo. Sus compañeros del área siempre le hacían mucho bullying, que lo mangoneaban y de todo, pues. También ella me platicó que saliendo de trabajar iba a una escuela donde estudiaban corte y confección. Así pasaron los días y ya me acercaba a platicar con ella como amigos. Un día me invitó a que la acompañara a la escuela donde iba y se me hizo feo decirle que no y la acompañé. Cuando nos bajamos del camión e íbamos rumbo a la escuela, me tomó de la mano diciéndome que le gustaba. Me abrazó y me quiso dar un beso. Yo la retiré y no permití que eso pasara. Se molestó bastante y me dijo que me fuera. Cabe mencionar que la señora hasta eso estaba muy bonita, de ojos de color miel y de un cuerpo bonito. Yo pienso que si yo hubiera tenido unos años más no la hubiera despreciado. Los siguientes días ya no me llamaba que fuera a visitarla a su lugar de trabajo, y sentía que me miraba con coraje. Hasta que un día de tantos volteé a verla y me llamó que me acercara haciéndome plática del por qué ya no la visitaba, y pues comenzamos a platicar. En el comedor tenía uno la opción de que si no comías podías tomar fruta y llevártela a tu casa. Ella tenía en su máquina de cocer 2 naranjas, una manzana y 2 plátanos. Cuando le dije que ya me iba a mi línea, me ofreció agarrar una fruta, la que yo quisiera. Se me hizo feo despreciarla y le acepté una naranja bonita. Yo seguí trabajando en lo mío, y ya de rato se me acercó una señora, amiga mía de la línea, a platicar, y al estar conversando me dijo que si nos comíamos la naranja. Yo le dije que sí, que la pelara, y cuando terminó, al partirla para darme la mitad, la naranja estaba llena de gusanos, por lo que la tiró rápido al bote de basura que teníamos cada quien en la máquina de trabajo. Nos asombramos y nos cuestionamos el por qué estaba así la fruta si no estaba podrida. De repente sentí una mirada de lejos y volteé a ver a la señora que me la había dado, y se estaba riendo con una sonrisa como macabra, y con la mirada bastante penetrante. Mi amiga y yo no podíamos creer por qué estaba así la naranja, ya que ambos miramos que se veía en buenas condiciones, y en eso estábamos cuando volteamos a ver el bote de basura. Ya no había ningún gusano. Mi compañera la abrió gajo por gajo y esos gusanos habían desaparecido como por arte de magia. No le quise decir nada a nadie sobre quién me la había dado y me quedé con la duda de qué me habría pasado si me lo hubiera comido, antes de que mi compañera de trabajo se acercara. Jamás me volví a acercar a esa señora. Es todo y pues cada quien puede sacar sus conclusiones. Amigos, ¿qué les parecieron esas historias? Espero hayan sido de su agrado. Creo que aquí nos podemos dar cuenta que hasta en las cosas o acciones más simples pueden estar involucradas energías o cosas sobrenaturales. Díganme en los comentarios si les han pasado cosas como las que nos acaban de compartir los hermanos del culto. No olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.